La verdad, en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad, en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad, en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy en la verdad en 30 minutos quiero hablar de la forma de gobierno en la iglesia primitiva. Sabe, a lo largo de la vida uno que observa y que lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se constituyó la iglesia después de la aparición del poder de Dios allá de los 120, en Hechos capítulo 2, y comenzó Dios a ministrarlos una vez que Jesús ascendió a los cielos. Y cómo comenzaron a moverse dirigidos por el poder de Dios. No era por conocimiento propio, no era porque uno de ellos había estudiado administración de empresas, como hacen hoy, ¿no? Porque hoy para muchos la supuesta congregación y los supuestos cuadrados que tiene son empresas, como la empresa de la Iglesia Universal y la empresa de tantos ejemplares. Para eso son empresas, no son lugares donde la gente tiene que venir a buscar y salvarse y consagrarse a Dios y ser una bendición para el prójimo. No, son empresas y de toda empresa tiene ganancia. Y la ganancia de ellos es sacarle y robarle dinero. Es así de sencillo, no demos más vuelta con eso. Estuvimos escuchando hace poco el extracto ese de la enorme mentira de todos esos delincuentes. Y las mujeres también, mentirosas, pero de primera calidad. La forma de gobierno de la iglesia primitiva. Estamos tan lejos de esa forma de gobierno de la iglesia primitiva que ya se perdió de vista lo que era ser verdadero cristiano, se perdió de vista lo que era conducirse como cristiano y depender de Dios para todos los asuntos. Dice la palabra de Dios, ¿no? Acuérdense de sus dirigentes que le hablaron la palabra de Dios, considerando el temor de su manera de vivir e imitar su fe. Hebreo 13:7, Reina Valera 2015, en el griego original de este capítulo 13 de Hebreo no aparece la palabra en griego, por ejemplo, poimen, que se traduce como pastores. No aparece. Como en Efesios capítulo 4, verso 11, donde sí aparece pastor, entre comillas. En estos versículos de Hebreo está la palabra hegeomal, que se traduce como dirigente, dirigir, es decir, comandar, mandar, con autoridad oficial, pero nunca como pastor o pastores, tampoco pastora, obvio, ¿verdad? No existieron, no van a existir. Así que es una traducción incorrecta. Acordaos de vuestros pastores. Hebreo 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, saludad a todos vuestros pastores, sino que la traducción correcta es acordaos de vuestros dirigentes. Sería así, 13:7, obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, saludad a vuestros dirigentes. En la nueva versión de Reina Valera 2015 ya aparece la corrección y viene la palabra dirigentes en lugar de pastores, como en el griego original y como aparece en la mayoría de las versiones en español. Pero no es lo mismo un pastor que un dirigente, preguntan. No, jamás la iglesia primitiva, y escucha bien, fue gobernada por una persona con el título de pastor, mucho menos por un pastor. Una iglesia era gobernada por varias personas a quienes se les llamaban ancianos. Este término proviene del griego, que es prepistes, igual anciano, y así pasó al latín como presbítero con la misma connotación. Y a este grupo de ancianos, presbíteros, se le llamó, en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué tal, El presbiterio era el cuerpo gobernante de una iglesia y no había ninguno con el título de pastor, o sumo pastor, o copastor, o pastor de jóvenes, o pastor de niños, o pastor de ancianos, o pastor de lo que se le quede la gana. Hoy tiene un pastor para tirar para arriba, y de toda clase, para todas las funciones que quiera. Vergüenza, ¿no? Vergüenza cómo se han alejado de la verdad. Esa forma de gobierno donde gobierna una sola persona en las congregaciones es una monarquía. Es un caciquismo, él es el cacique. Él maneja todo, ¿viste? Y tenés que hacer lo que él te dice, ¿viste? Porque él Dios le llamó, lo eligió, ¿viste? Y él sabe más que todo.
¿Qué más es? Una tiranía. Y no es bíblica, nunca lo fue. Siempre peleo y discuto porque solo les desafío a que me muestren con la palabra de Dios donde en la Biblia dice que apartaron un pastor y dirigía a las congregaciones, y no lo va a encontrar. No existe. Los apóstoles, por ejemplo, no pondrían un pastor en cada hogar. Ellos constituían ancianos en cada iglesia, varios ancianos por hogares. Hechos 14:23 dice, pero un anciano no es un pastor, preguntan. Pedro dice que ruega a los ancianos que apacienten el rebaño de Dios y que cuando aparezca el pastor principal, que es Cristo, lo va a premiar. Sí, una de las funciones es apacentar, pero no llevan el título de pastor, ya que pastor no es un ministerio sino un don, el don de pastor y maestro. Pero aquí solo están usando la analogía de un pastor de oveja. Los ancianos también eran llamados obispos. En Hechos capítulo 20, Pablo está en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, y él dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo. Miren, ni siquiera Pablo, él ni siquiera dijo que yo te aparté, no. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cómo te puso el Espíritu Santo? Obispo, wow. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sabe? Mucha diferencia en nuestro andar diario con el andar de la Biblia y con el andar de los hombres de Dios. Hoy hacen lo mismo, hacen aniversario y festejan no sé qué cosa y apartan a gente para todo, ¿viste? Apartan para todo, apartan para portero, para evangelista, para anciano, para diácono, para profeta. Los apartan como si fueran, no sé, una mala costumbre o una costumbre que tendrían que ser qué sé yo, una traición. Cuando la palabra de Dios dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo les guió a apartar a personas para las funciones que querían. El mismo Espíritu Santo, en una oportunidad cuando estaban orando todos los discípulos, dice, apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio, para que vayan de misionero. Y así sucesivamente, las veces que oraban por algo, y el Espíritu Santo les decía. Hoy llaman Espíritu Santo a ponerse de acuerdo entre todos ellos, a sacar conclusiones propias, ¿viste? Y decir, bueno, sí, todos estamos de acuerdo, listo, ya está, lo apartamos. Y Dios, ahora oramos, Espíritu Santo, lo vamos a apartar porque tú no guiaste. No, Dios no te guió, lo estás haciendo vos. ¿Por qué tenemos tantos falsos ministerios? ¿Por qué hay tantos malos predicadores? ¿Por qué hay tantos ladrones? ¿Por qué hay tantas mujeres falsas predicando en los púlpitos? ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Tenemos que generar cristianos de los buenos, cristianos genuinos, cristianos honestos, honrados, con moral, que se parezcan a Jesús, no que se parezcan a tu ministerio y no que se parezcan a tu supuesto pastor o dirigente. Si yo no les enseño a los míos a parecerse a Jesús, yo les estoy entreteniendo y no ya estoy haciendo lo correcto, y Dios no tiene por qué recompensarme ni usarme. Ya lo había dicho Jesús en aquella época. Le dijo, fariseos hipócritas, que remover cielo y tierra para ser un prosélito, un discípulo. Y cuando lo logran, los hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes. Chao. Lo dijo Jesús, está en la Biblia, está escrito. Y eso es lo que hacen. No generan hombres que conozcan a Cristo, no generan hombres que defiendan la causa de Cristo, no generan mujeres que se interesen en el prójimo. Estamos llenos de madres solteras, estamos llenos de viudas, estamos llenos de ancianos, estamos llenos de huérfanos. ¿Y dónde están los cristianos que están ayudándolos? ¿Dónde están los cristianos que interpretan la palabra de Dios cuando Jesús dijo, estuve enfermo, tuve hambre, estuve desnudo y fuiste y me socorriste? ¿Dónde están? No están. Muchos ministerios están llenos de dinero por robarle a su gente y no hacen absolutamente nada por el prójimo, salvo comprarse vehículos 0 kilómetros. Y van a gloriarse, como lo hacen los de la Iglesia Universal. Se vanaglorian, se compran 0 kilómetros y lo meten adentro de una alfombra por el supuesto templo que tienen, que no es templo nada, porque eso no existe más, y le dicen a sus feligreses que fueron los que pusieron el dinero, a los cuales le robaron. Ay, pongan la mano sobre el vehículo y oren que Dios le va a dar el mismo. Ignorancia.com. ¿Sabes la cantidad de abonados llamados cristianos que están en ignorancia.com?
Y están en el parque de diversión más grande que se llama Tontilandia. Es triste, es lo que está pasando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la ley de Dios. Ahora a ver, obispo en griego. Supervisor, pero jamás se le nombró pastores. No hay nadie en la Escritura con el título de pastor fulano de tal que pastoreara la iglesia. Claro, tampoco le ponían nombres a las congregaciones, a los hogares, ya que no construían templos. Vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles y no van a encontrar una sola vez que un discípulo haya dicho, y el Señor me reveló y me mostró que tenemos que comprar un terreno en Judea y ahí tenemos que levantar un cuadrado y ahí tenemos que congregarnos. O en Samaria. Búsquelo en la Biblia. El Espíritu Santo no perdía ese tiempo porque ya le había revelado a Pablo en Hechos de los Apóstoles 17, 24, 25 que él no habitaba más en templo hecho por la mano de hombre. Y como Él es Dios y es dueño de todo, no necesita nada del hombre. Pero la gente tampoco lo entiende. ¿No entiende? Traté de predicarle ese versículo a los ministerios. Y lógico, como ya mintieron, como ya engañaron, como ya le robaron a la gente, no podían dar marcha atrás y reconocerlo. Se mantuvieron en su mentira. Y eso es lo que hacen. Son fieles a mentir. Ahora bien, no hay tal cosa de templo La Hermosa. La Hermosa era una puerta del templo judío. Y por supuesto los ancianos no recibían el diezmo, ya que la iglesia de entre los gentiles nunca diezmó, ni los apóstoles recibían el diezmo. Eso sería usurpar las funciones de un levita, y ellos no lo eran. Ellos eran conscientes. La iglesia primitiva fue consciente de su condición. Jesús mismo era de Judea, él no era levita. Era ilógico que él diga, páguenme el diezmo a mí. El presbítero no vivía de los diezmos, solo los hijos de Leví. En 1 Timoteo 3 habla de los requisitos para ser anciano, presbítero u obispo, que es lo mismo. Además menciona los requisitos para ser diácono y diaconisa. Los ancianos eran guías espirituales y los diáconos administraban los recursos económicos para los hermanos necesitados. Los huérfanos, las viudas, los ancianos y todos los que venían a la iglesia primitiva a buscar ayuda. ¿Qué es lo que pasa en la realidad de hoy? Hoy en día, en nuestra Argentina, lamentablemente, el número de pobres ha aumentado. Y los recursos, mire, yo doy gracias a Dios porque muchas veces no tenemos los recursos, pero Dios los hace aparecer. Y Dios sabe que lo hacemos de corazón, Dios sabe que lo hacemos porque amamos a las personas. Dios sabe que no esperamos absolutamente nada, que no lo hacemos para mostrarnos, porque tampoco jamás publicamos ni una sola foto de los comedores, ni de los niños, de lo que hacemos, nunca. Jamás te podés vanagloriar de lo que estás haciendo cuando Dios te estaba dando la mano, cuando Dios te guió, nunca. Y si Él quiere recompensarnos, sea Él el que lo quiera, no nosotros. El cuerpo de los ancianos eran los dirigentes de cada hogar. Es correcto y justo darle a los ancianos que dirigen y predican, sí, ancianos de 70 años, una ayuda de las ofrendas, ya el apóstol Pablo lo había dicho. Jamás se menciona darles diezmos, pero ofrenda sí. Porque un anciano de 70 años en aquel entonces automáticamente se dedicaba a ayudar por completo la obra, a estar ahí ministrando, ayudando, cooperando en todo tiempo. Y es digno de hacerlo. Nunca me olvido que fuera el pastor de nuestra congregación a sus 70 años, lo sentamos y le dijimos, se acabó tu trabajo, ya no trabaja más, porque él trabajaba, era constructor. Y 10 hermanos, porque nunca se necesita mucho, 10 hermanos, junto con 9 hermanos pusimos de acuerdo en mantenerlo porque era digno, porque nunca robó, engañó ni mintió. 2 Corintios 9 habla de las ofrendas para los hermanos necesitados, pero ofrenda, ¿sí? Para la viuda, para los ancianos, para los huérfanos. Siempre hubo y siempre va a haber hermanos necesitados entre nosotros. Y no solo tenemos que tener misericordia de los que se congregan con nosotros o los que tienen necesidades, tenemos que extenderlo más allá. Yo siempre les digo, si mi amor termina en la frontera de mi familia, entonces no estoy amando al prójimo, porque mi prójimo va más allá de mi familia. Y las necesidades son más de las que nosotros a veces pensamos. Dice, bienaventurado es dar que recibir. Una dicha mayor se experimenta cuando ponemos nuestra vida a disposición y al servicio de otro. Eso es dar. Y sin esperar nada.
Yo no voy a hacer tal o cual cosa ahí porque sé que me van a recompensar, porque sé que me van a dar esto. ¿Sabe? En lo largo de mi carrera de predicador nunca fui a predicar a un lugar porque me iban a pagar. Es todo lo contrario. Les avisaba con anticipación de que yo jamás cobraría por predicar. Jamás cobraría por transmitirle la palabra, porque no era don mío, era de Dios. Por su gracia me dio la sabiduría y por su gracia se la tengo que dar a ustedes. Es así de práctico. Bien, cuando ofrecemos nuestro tiempo, energía y recursos para que otros reciban alivio, aliento y ayuda, estamos colocándonos ante la oportunidad de un gozo mayor. Eso fue lo que Cristo hizo. Ese es el deber del presbítero, los ancianos que dirigen la iglesia y que predican la palabra. Estar al servicio de la congregación y no la congregación al servicio de ellos. Jesús predicó lindo, Jesús que dijo bien claro, el Hijo del Hombre, o sea yo, Jesús, que estoy entre ustedes, no vine a ser servido, yo los vine a servir. Y fíjese el ministerio de Jesús. ¿En qué momento le servían a Jesús? ¿En qué momento él exigía, como hijo de Dios, que podía hacerlo, o como Dios mismo, que le dieran tal o cual cosa, que le compraran una túnica nueva, una sandalia nueva? No hay registro de que cuando Jesús cumpliera años, los discípulos juntaran dinero y le dijeran, dale, vamos a regalarle una túnica, la más cara, la mejor, ¿viste? O vamos a regalarle tal o cual cosa. No existe registro. Hoy en día los delincuentes llamados ministros, cuando llegan a su cumpleaños, te exigen. Y acá está el hombre de Dios, ¿viste? Voy a cumpleaños y me gustaría que me regalen un Rolex y un traje nuevo y si es posible, a ver, junten plata y un coche. Vergüenza me daría ser ese tipo de predicador. Prefiero perderme y no predicar mentiras, engañar a la gente y llevársela al infierno. Un hombre de Dios no espera nada de este mundo, todo lo espera en Dios. Y no da nada por la convicción de que nos van a devolver o por la convicción de que me merezco algo por lo que hice. Ese es otro de los grandes problemas. Los que van a hacer algo para la obra de Dios se creen que merecen algo a cambio de lo que hacen. No merecemos nada. Y si mereces algo, primero tenés que responder esta pregunta, la salvación. La cruz del Calvario, decime con qué vas a pagar esa salvación tan grande. ¿Tenés la posibilidad de pagarle? No hay un ser humano que pueda pagar ese sacrificio tan grande hecho a favor tuyo y mío. Y si nosotros no podemos pagarlo, ¿quiénes somos nosotros para exigir a Dios que nos pague por lo que hacemos con el talento y el don que Él nos da? Es ilógico lo que hace. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo tan malo, donde la verdad es predicada y yo me gozo. Hay un grupo selecto de personas que están predicando por todos los medios posibles y están predicando la verdad y los están confrontando a todos y eso me goza, saber que los confrontan, que no les tienen miedo. Pero hubo una época en que estaban todos escondidos y le tenían miedos y siempre te decían, ay, no hables mal del ungido. Flor de ladrón y delincuente era el del ungido ese. Pero Dios no nos llamó a cobardarnos delante de nadie, no hay que tenerle miedo a nadie, solamente al Dios de los cielos. Pero tampoco miedo, sino temor. No hay que hacer las cosas que son incorrectas por temor a Él. Aparte, si uno quiere agradarlo a Él, sabe lo correcto y por eso tiene moral, como lo tuvo el Señor Jesucristo. La forma del gobierno de la iglesia primitiva estamos a miles de kilómetros de lo que ellos hacían a lo que están haciendo en la realidad de hoy. Y uno se pone a pensar por qué causa. Y bueno, porque somos la última congregación, somos la iglesia de la Odisea. Somos los que dejaron a Jesús en la puerta. Porque no lo necesitan, porque no le quieren preguntar qué hacer, ni dirigirse a él en oración para ver, Padre, ¿qué quiere que hagamos? Ya lo saben toda. Aparte de los que dicen que son ricos y que tienen todo y no les falta nada, menos todavía. ¿Para qué van a orar a Dios? Estoy en la puerta y llamo. Sigue estando afuera en muchas congregaciones, en las congregaciones grandes y algunas chicas, él sigue estando afuera. Los hombres están dirigiendo las cosas, los hombres están poniendo términos, los hombres hacen y deshacen y dicen que son hombres de Dios. Los hombres compran medios de comunicaciones para su mentira, para sus engaños, pero también ahí están los otros, como Dante Hebel, que trabajan para el Vaticano, donde el Vaticano le pone todo el dinero a disposición para corromper a toda la gente y decir la barrabasada que dice para engañarlos. Y no solo a él, hay miles. Y están siguiendo, están conquistando y están ganando falsos pastores y llevándoselo al ecumenismo. Así que tengamos cuidado, que lo que hagamos no sea lo que se nos dé la gana, sino lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y el gobierno de la iglesia tiene que ser el mismo gobierno que reinó en la iglesia primitiva, guiados por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.